Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Yo soy Walter Hernández y esto es Toma Chocolate y paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. En esta ocasión vamos a estudiar, estamos en la serie Prosperando en Todo, y el tema de hoy es apasionante para mí porque se trata de la educación infantil, la educación de los niños. Y estos temas me apasionan grandemente porque por ahí yo tengo pues dos hijos, ¿no? El tema de hoy se llama Los hijos y el dinero. Y yo, si usted no lo sabía, yo tengo dos hijos que ya no están tan chiquitos, de pronto crecieron los enanos, pero es una cosa extraordinaria hablar de la educación infantil. La Biblia nos habla muchísimo y en esta ocasión vamos a hablar de lo que la Biblia dice o ciertas recomendaciones, al menos 8, respecto de la educación financiera en nuestra casa, en nuestros hogares, para nuestros niños. Si usted no tiene hijos, siga viendo este programa porque estas recomendaciones bien pueden servir incluso para los sobrinos, ¿no? Para cualquier otro pequeño y para usted mismo. La verdad es que estos consejos financieros son útiles para la vida diaria de cualquier persona. Particularmente, por supuesto, aquellos que han sido bendecidos con algún niño, algún hijo, será de grande bendición y utilidad. Nuestro texto bíblico, siempre que nosotros hablamos de la educación infantil, con mucha frecuencia se utiliza un pequeño proverbio. Está en el capítulo 22, versículo 6. Incluso algunos no lo sabemos de memoria, ¿no? Que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, cuando fuera grande, no se apartará de él. Las versiones, depende de su Biblia, pueden cambiar estos textos. Por ejemplo, la Biblia en la cual nosotros hemos estudiado toda la serie, dice así, habitúa al niño a la conducta que debe seguir. Habitúa al niño a la conducta que debe seguir. Y aún de viejo no se apartará de ella. Te está hablando claramente de hábitos, de educación. Y particularmente nosotros quisiéramos focalizarla a la educación financiera. Este texto bíblico prácticamente nos habla de una condición de hábito y alguna actividad que usted venga realizando con cierta continuidad, cotidianeidad, se va a convertir a la postre en un hábito. Nosotros podemos tener hábitos malos como hábitos buenos. Por supuesto, hablando de educación y de educación financiera, lo que nosotros quisiéramos desarrollar en nuestros hijos son hábitos buenos. Vamos a leer varias referencias del libro, todas han sido autoría de la señora Elena de White, y en uno de sus libros más reconocidos, más famosos y mayormente traducidos en decenas de idiomas, es el libro de la conducción del niño, que aplica mucho para lo que nosotros estamos pues tratando precisamente, que es la educación infantil en materia financiera. Y dice así, los hábitos de economía, trabajo y sobriedad son, aún en este mundo, una mejor porción para ustedes y sus hijos que una rica dote. Conducción del niño, página 72. El mensaje selecto en esta ocasión tiene que ver sobre un tema de herencia. Una dote es algo que normalmente se le daba a los hijos por concepto de herencia o se le daba a la familia del contrayente como una especie de pago o remuneración cuando se celebraba una boda, ¿no? Se le daba una dote, una como gratificación, un regalo, un obsequio financiero, ¿no? No necesariamente en dinero, podría haber sido en especie, pero aquí el mensaje selecto de la señora Ellen de White es claro. Esta educación sobre economía, sobre trabajo, sobre sobriedad, son una bendición más grande que cualquier dote. A veces los padres, procurando darle lo mejor a nuestros hijos, olvidamos lo más importante. Y lo más importante que nosotros podamos heredar a nuestros hijos es educación. Si ellos son gente de bien, personas educadas, responsables, honestas y trabajadoras, eso será indudablemente la mejor de las dotes, la mejor de las herencias. Nosotros como padres y sobre todo ahora en la sociedad en la que vivimos, pretendemos
que nuestros hijos no sufran, ¿no? Con mucha frecuencia les damos todo lo que podemos darle como padres para que ellos sean felices, incluidos, claro, los bienes materiales. Pero hay muchas lecciones. En esta ocasión veremos al menos 8 lecciones. La primera de ellas tiene que ver con la autoridad y el reconocimiento hacia Dios y de Dios. De Dios le es absolutamente todo. Sus hijos tienen que reconocer que Dios es el proveedor, que Dios es el creador, que Dios es el sustentador, que Dios es el libertador, que absolutamente todo le pertenece a Dios. Usted tiene que enseñarle eso a sus hijos. Querido acreedor, querido deudor, hay un texto bíblico que a mí me parece el principio de autoridad y el principio de reconocimiento de Dios como dueño absoluto de todo. Y eso está en el libro de los Salmos. Cuando usted se va al capítulo 24 y verso 1, usted va a encontrar allí el principio de propiedad de Dios. Absolutamente todo le pertenece a Dios. La Biblia dice así: del Señor es la tierra y las cosas que en ella contiene, el mundo y los que en él habitan, ¿no? Entonces, incluido usted, incluido yo, le pertenecemos a Dios de acuerdo con la Biblia. Dice, bueno, todo, dice, del Señor es la tierra y las cosas que en ella contiene. Y nosotros estamos contenidos en la tierra, ¿no es verdad? ¿No es cierto? Estamos en la tierra. Querido acreedor, querido deudor, nosotros le pertenecemos a Dios. Este reconocimiento de pertenencia hace que hagamos diferentes las cosas, ¿no? Cuando usted reconoce que le pertenece a Dios, tiene o debiera tener una conducta diferente. En nuestros hijos, este reconocimiento es fundamental. Miren que los niños, los hijos en general, son una hoja, son un papel en blanco. Dios les ha entregado a usted una hoja en blanco para que usted escriba en ella absolutamente todo. Él no tiene ninguna percepción sobre este mundo, absolutamente nada. No sabe las cosas que son buenas ni sabe las cosas que son malas. Y usted como padre, como pater familias, responsable de una casa, va a tener la grandísima responsabilidad de escribir en esa hoja. Y usted va a poner allí valores y va a poner allí principios. Va a educar. Déjenme ponerles un ejemplo bien interesante que tiene que ver con mi experiencia como padre y mi relación con mis hijos. Durante todos los años de su infancia, nosotros con nuestros hijos, de hecho no teníamos ni siquiera televisión en la casa. Sí, en realidad cuando uno empieza el matrimonio es inmensamente pobre, pero no era la razón. La razón realmente tenía que ver con un tema de educación. Y aunque hubiéramos podido comprar una chiquita, decidimos no hacerlo. Y la razón era que pretendíamos estar y disfrutar nuestro matrimonio, pero que también pretendíamos estar muchos más cercanos con nuestros hijos. De tal suerte que todos los primeros años de infancia de nuestros hijos no tuvieron ningún acceso a ningún tipo de tecnología, ni televisión, ni cine, ni teléfono celular, por supuesto. Me refiero tabletas. Ahora mismo hay muchos niños a muy corta edad que les dan cualquier tipo de tecnología o electrónico. Lo que quiero decir es lo siguiente. Una vez, mis hijos estaban, no sé, ya de 7 años quizás, y una vez estábamos con otra familia. Y lo que ocurrió es que se fue la luz. Y habían otros niños allí. Y bien interesante porque mis dos hijos estaban pues realmente muy tranquilos, ¿no? Muy sobrios. Se fue la luz y para ellos era normal como concepción de lo que sucedía. Y para los demás niños que estaban en el mismo cuarto, estaban tremendamente apanicados. Para ellos, la ausencia de luz implicaba un miedo, incluso era más, implicaba terror, estaban aterrorizados. Y claro, si usted ve cualquier película, incluso infantil, va a ver claramente que la oscuridad está asociada al miedo, al terror. Y es muy posible que en las mentes de esos niños tan frágiles se haya relacionado un evento tan natural como que se fue la luz o ya es de noche a un evento de terror. Así
de simple y así de claro es la educación infantil. Usted tiene la enorme oportunidad y responsabilidad de educar financieramente a sus hijos, ¿no? Aprovéchelo, porque lo que usted escriba allí en una mente que capta absolutamente todo va a ser fundamental para el resto de sus vidas. Instruya al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Es instrucción, es pedagogía, es educación y en este caso, educación financiera. Dicho el primer principio, el segundo está relacionado con el primero y es la responsabilidad de diezmar y ofrendar. ¿Sabes que cuando tú reconoces en tu vida que Dios es creador, que Dios es sustentador, que Dios es liberador, que Dios es salvador, que Dios es absolutamente todo, entonces tú, de la bendición que Dios te da, porque eso es interesante del diezmo, ¿sabes? El diezmo se aparta de lo que Dios ya te dio previamente. No es que tú pagues antes, ¿no? Como en el póker, pago por ver. Aquí no funciona así, Dios no funciona así. Dios te bendice primero, te da primero tu ingreso, te da primero tu nómina, tu sueldo, tu honorario, tu contraprestación, tu gratificación, lo que sea, Dios te da, Dios te sustenta, Dios te da. Y de lo que te da, una décima parte separada para su obra. Eso es un principio bíblico fundamental que hemos visto de tapa a tapa. De hecho, Jesús mismo era responsable, Jesucristo cuando estuvo aquí, de apartar esos diezmos y ofrendas. Y quisiera, aunque quizás no es el momento, pero son dos cosas diferentes. El diezmo es la décima parte de tu ingreso que debería de ser, que debe ser integrado a la hacienda de Dios para la exposición de su palabra. Y la ofrenda es un plan de dadivosidad personal en el cual tú, adicional al diezmo, puedes ofrendar para cualquier obra benéfica. Me refiero aquí claramente en un tema eclesiástico, en un tema de eclesía o de iglesia, ¿no? Por supuesto que hay un montón de cosas buenas también en las cuales nosotros podemos colaborar. Dicho esto, el tercer punto tiene que ver con eso, precisamente, una benevolencia desinteresada. Yo creo que sus hijos, nuestros hijos, deben de ser educados con respeto a otros. Tienen que tener una benevolencia desinteresada. Así como aquella viuda, ¿no?, que tímidamente iba y depositaba en el alfolí la moneda más pequeña de su época y iba porque no quería que la vieran, y que Jesucristo exaltó a lo sumo ese grande ejemplo de esa viuda pobre porque había dado todo lo que tenía. Y a cambio había otras personas que tenían muchísimo y que traían así las monedas, y que era ese evento de benevolencia era muy sonoro, era acústico, era mírenme, véanme todo lo que yo he hecho, ¿no? Se veía su obra. Y justo lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos es que ellos procuren al prójimo sin ningún tipo de interés, justo ayudar a la persona que precisamente no puede, en teoría, darte nada a cambio de tu benevolencia. Si tú tienes la oportunidad, querido acreedor, querido deudor, es tu responsabilidad ayudar a otros, ¿no? Es uno de los principios sobre los cuales deberíamos de educar a nuestros hijos. El cuarto principio tiene que ver con el valor del dinero. Usted habrá oído muy seguramente aquella frase célebre de que el dinero no se da en las plantas. ¿Sabe qué? Qué verdad tenía la abuela, el dinero no se da en las plantas. El dinero, a veces los niños piensan que cuando vamos al cajero y los participamos de que saquen el dinero, piensan que es como un acto mágico, ¿no? Robótico, mágico. Aprietas unos números y te regala dinero la máquina, ¿no? Ojalá fuera así, nada más lejano de la realidad. El dinero, para ganárselo, implica esfuerzo, implica trabajo, implica disciplina, implica ahorro, implica muchas veces sudor, desempeño intelectual. Tiene usted que educar a sus hijos que el dinero cuesta ganárselo, ¿no? No importa si usted tiene mucho dinero. Si usted tiene mucho dinero, tiene todavía más responsabilidad.
pero tiene que educar a sus hijos de que el dinero cuesta ganárselo. Le toma tiempo. El tiempo es un recurso valiosísimo. Así es que esa educación, el niño, el menor, lo tiene que saber y lo tiene que entender. El menor, el niño, tiene que saber que el dinero cuesta ganárselo. Y por lo tanto, al ser un don de Dios, pues hay que cuidarlo. El quinto punto tiene que ver con hábitos económicos o los hábitos de la economía. Sabe que con mucha frecuencia los hábitos con los cuales nosotros educamos a nuestros hijos no son los correctos. Y eso no solo es un problema, diría yo, bueno, pues es un pecado. Miren, en la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos, el consumismo es la madre de todas las cosas. La sociedad, los mercadólogos, se han encargado de crearnos necesidades que no existen. Y precisamente con los niños, usted no sé en su infancia, ¿verdad? Pero seguramente hubo algo que deseó, ¿no? No sé. A ver, recuerde, piénselo. Oye, yo sí lo sé, pero va a parecer reproche a mi papá y no quisiera. Pero siempre pedí el halcón milenario y nunca llegó el mendigo avión. Bueno, nunca me llegó el Falcon Millennium. Jamás lo pedía todo, siempre lo pedía. Y jamás llegó, caray, ¿no? Y claro, la mercadotecnia me hacía creer que yo no lo necesitaba, ¿verdad? La verdad es que, mírenme, ya estoy bastante crecidito, no lo necesité, no me pasó nada porque nunca llegara, ¿no? Solo mi trauma de reclamarlo, no sé, muchas décadas después, pero fuera de eso, estamos sanos. A veces acumulamos cosas, los niños siempre piden más de lo que uno a veces puede darles. Y debiéramos enseñarles también con ciertos hábitos de austeridad, ¿no? Aún y que usted pudiera comprárselo, a veces es importante, es mucho más importante enseñarle a ganárselo, ¿sí? Porque desde que es muy chiquito puede tener ciertas actividades económicas en las cuales su hijo aprenda el valor del dinero. Eso sería extraordinario. Y qué mejor, a lo mejor podría haber tenido ese Falcon Millennium, el halcón milenario, pues haciendo algunos trabajitos, ¿no? Algunas chambitas. Y a lo mejor usted le pone el 50%. Entonces, órale, ya tiene un objetivo específico, tiene una actividad económica, empieza a entender el valor del dinero y claro, se compra ese objeto deseado que a lo mejor, y si tanto lo quiere, pues que luche por él, ¿no? Respecto de esto, pues miren, hay hábitos también de despilfarro, que es la recomendación o el principio 6. Pareciera que no es un tema económico, pero el despilfarro es un tema económico. Yo no sé usted también, pero nosotros fuimos educados de que, por ejemplo, si algo te servían en el plato, pues te lo tenías que comer. No podía quedarse nada allí porque eso es un despilfarro. Y a todos siempre nos dijeron, hay otros niños que no tienen de comer. Estoy seguro que tú escuchaste esa frase de tu madre. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Hay otros niños que no tienen que comer. Y tú, mendigo chamaco, estás desperdiciando la comida. Yo creo que uno a veces como infante, como niño, no tiene bien claro la dimensión de las cosas y despilfarramos. ¿Qué les gustan? Libretas, libros, papelería, ropa, mochilas, ¿no? Porque a veces están hasta los colores bien. Y uno quiere para entrar a la escuela, ¿qué? ¿Quieres tus colores nuevos? No. Los que éramos muchos en la casa, ¿no? Nos tocaban mi mamá les sacaba punta hasta del otro lado. Entonces estaban re chiquitos porque ya era como la tercera generación que usaba los mismos colores. Y pues ni modo, ¿no? O sea, ¿qué te digo? ¿Qué te cuento? Hay que ser ahorrador, ¿no? O tu papá estoy seguro que tienes un papá que se la pasa apagando la luz que tú dejas prendida por todos lados, ¿no? Y dicen, oye, chamaca, malvada, chamaco, oye, apaga la luz, ¿no? Ya, préndela cuando la apagues. Cuando la apagues tú prende si quieres todos los focos de tu casa, pero ahorita mismo, esos son hábitos de despilfarro. Eso no ayuda. Tenemos que educar a nuestros niños a que no hagan estas actitudes o tengan estas conductas, claro. Hablando de educación infantil, y en este caso que son los hijos, que son los filios, pues tiene que ser con mucho amor, con mucha paciencia.
¿sí? Porque ese es el secreto de una buena educación. El niño tiene que sentirse amado, protegido, tutelado. Tú eres su coach, tú eres su padre. Bueno, otro error que siempre cometemos es que mi hijo es mi mejor amigo. No, por el amor de Dios, tú eres su padre. Solo va a tener un padre. Amigos va a tener 10, 15, 20, 50, el salón completo. Amigos va a tener. Tú eres su padre. Tu hijo necesita un padre. Y el padre necesita dar educación. Bueno, muy bien. Después de los hábitos de despilfarro, tenemos que hablar de los hábitos de despilfarro. Déjenme leerles una cita. También es de la señora Elena de White. Vamos a leer ya ahora de aquí 3 citas más de la señora Helen de White. Y escuchen lo que dice sobre los hábitos de despilfarro. Dice, si tienes hábitos de despilfarro, suprímelos de vuestra vida. Quítalos tan pronto como te sea posible. A menos que hagas esto, o los vas a arruinar para la eternidad. Consejos para la Iglesia, página 277. Entonces, si tú, querido amigo, tienes un hábito de despilfarro, no sé de esos que... A mí, por ejemplo, a mi esposa particularmente no le gusta ir a los buffets porque le choca que alguien despilfarre comida. Le molesta mucho, ¿no? Y entonces siempre dice, bueno, sí, porque además sírvete lo que quieras, pero lo que sea que te sirvas te lo vas a comer, ¿no? Y me parece, pues sí, brillante, o sea, me parece muy desconsiderado, por decirlo menos, que la gente vaya y tenga la oportunidad de ir a lo mejor a uno de esos lugares y que se deje tanta comida, se tiran toneladas de alimento que se desperdician diariamente, ¿no? Y eso claramente está mal. Bueno, la señora de White dice, si tú tienes esos hábitos, erradícalos de tu vida, porque pueden ser tu perdición, ¿no? Uno pensaría, ay, ¿qué tanto es poquito? 2 recomendaciones más. 7, el uso de los recursos. Aquí es fundamental. Los recursos son importantes que los niños los aprendan a administrar. Déjenme poner un ejemplo. Normalmente hay familias que le pueden dar un peso. Cálmate, ¿en qué época vivo? Bueno, le pueden dar, no sé cuánto dinero le puedan dar para su día al chamaco. Antes eran tostones, ya, lo que sea, 10 pesos, 20 pesos, no tengo ni idea, ¿no? Yo a mis hijos no les daba dinero, pobres, si me ven, verán que no miento. No les di dinero nunca, porque les hacíamos su lonchecito, entonces pues, no tengo realmente un presupuesto para eso, así es que a lo mejor mi consejo va a salir medio mal, pero idealmente en aquellas familias en donde les dan dinero, porque yo tenía un amigo que le daba lunch y dinero. Y yo decía, bueno, este cuate, ¿qué onda? ¿Por qué? Y era el que invitaba a los refrescos, ¿no? Bueno, saludos a mis amigos de la infancia. Ya, dicho esto, hay gente que le da su dinero diario, ¿no? Y podría ser un muy buen ejercicio que a lo mejor, si usted es de esas familias, que le dé su dinerito de la semana. Quizá se lo gaste todo el primer día. Y ya para el martes, miércoles, jueves y viernes ya no le alcance, ¿no? Eso puede suceder, pero el niño tiene que aprender a administrarse y saberse responsable de sus actos. Yo dirijo un despacho. No tiene usted una idea la cantidad de gente irresponsable que me toca, ¿no? No solo aquí, lo veo todo el tiempo y me asombra mucho porque los niños tienen que ser educados sobre principios de responsabilidad. Quiero decirles, Erich Fromm, que es un psicólogo muy reconocido, escribió uno de sus libros más reconocidos, es El arte de amar, y él dice, todo hombre es libre de elegir su camino, pero debe aceptar las consecuencias de su propia decisión. Es una de las frases de Erich Fromm que a mí me han gustado desde siempre y que por supuesto coincido con eso. A lo mejor y el niño tomó la decisión mala de gastarse todo el primer día. Bueno, tiene que aprender, tiene que tomar sus decisiones y aprender de las consecuencias de las mismas. No puede ser de otra manera, porque si no, cuando sea grande va a ser un adulto irresponsable que le va a echar la culpa a todo mundo, menos a sí mismo sobre sus actos. Y no queremos que eso ocurra, ¿no? Usted quiere educar a un adulto responsable
en todos los sentidos, que su hijo sea responsable en todos los sentidos, evidentemente también en el aspecto patrimonial o financiero. Quiero compartirles otra cita. En este caso es sobre el libro Consejos sobre la mayordomía cristiana, página 294. Sea que lo suplan los padres o que lo adquieran por sus propias ganancias, que los niños y las niñas aprendan a elegir y comprar su propia ropa, sus libros y otros artículos necesarios, y al llevar una cuenta de sus gastos, aprenderán el valor y el empleo del dinero, como no podrían aprenderlo de otra forma. Usted, querido amigo, puede educar perfectamente bien, querido acreedor, querido deudor, a sus hijos, involucrándolos en las compras de sus propias compras, de su ropa, de sus libros, de sus cuadernos, que ellos entiendan el valor, que sepan cuánto cuesta. Puede ser que alguno de ellos no tenga ni idea de lo que cuestan sus libros, y puede ser que sus libros son carísimos, y que usted, querida ama de casa, querida persona que nos escucha, está haciendo un esfuerzo casi sobrehumano para poder comprar los útiles y los libros de la escuela de sus hijos. Y su hijo piensa que son gratis o que cuestan poco. Cuestan muchísimo. Usted está haciendo un gran esfuerzo, que su hijo lo reconozca, lo entienda, se involucre, porque de otra forma puede generar despilfarro y malos hábitos económicos. La octava recomendación que nos hace el libro Prosperando en Todo tiene que ver con llevar las cuentas. Y llevar las cuentas es fundamental. Hay muchos niños, las matemáticas, al menos las matemáticas elementales, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Absolutamente todos los seres humanos deberíamos de poder ejecutarlas, esas que son las básicas, ¿no? Hay muchos niños que no saben hacer esto, ¿no? Y las matemáticas son fundamentales ya nada más para que, pues para que no te roben en la vida, ¿no? Cuando vayan a hacer los mandados, luego traen mal los cambios y es porque no saben ni siquiera sumar y restar. Bueno, dicho esto, les comparto la última cita del día de hoy. También es de la señora Ellen G. White. En este caso es Conducción del Niño y la página es 126. Enséñele a los niños a llevar cuentas. Esto los capacitará para ser exactos. El niño gastador, ¿qué creen? Será un hombre gastador. La niña vanidosa, egoísta y preocupada de sí misma, ¿qué creen? Pues será la misma clase de mujer. Debemos recordar que hay otros jóvenes de quienes somos responsables. Si enseñamos a nuestros hijos a corregir sus hábitos, mediante ellos podremos influir en otros. Conducción del Niño, página 126. Queridos acreedores, queridos deudores, los padres tienen la solemne responsabilidad de educar a sus hijos en muchísimos factores. No hacerlo en materia financiera es un error. La Biblia nos da muchos y sabios consejos respecto al manejo del dinero. En este día yo quiero exhortarlos para que usted como adulto, como pater familia, como responsable de una casa, ya sea que sea madre soltera, que sea en un matrimonio, sería extraordinario que cuando usted tenga la bendición de su ingreso, involucre, llame a su familia, a sus niños, no importa su edad, hagan una oración de gratitud en donde agradezcan a nuestro Dios creador por esta bendición que es tener y llevar recurso a casa y empiecen a separar ese recurso. Primero, como lo vimos, Dios creador, sustentador, Salmos 24:1, primero la parte que es de Dios. Usted va a separar junto con su familia. Es importante que sus hijos vean la parte que le corresponde a Dios, que son los diezmos y las ofrendas. Después de eso, usted tiene gastos fijos. Tiene que pagar una renta, tiene que pagar un mantenimiento, un servicio eléctrico. Tiene gastos que están bien determinados como fijos porque son recurrentes. En segundo lugar, usted tiene que separar esos gastos fijos. Puede haber otros gastos que no sean fijos. Por ejemplo, ahora mismo pusimos o dijimos los útiles escolares, ¿no? El uniforme escolar, los pants. Esos gastos se tienen que hacer, pero no son fijos, ¿no? Suceden, son temporales. Sucede quizás una vez al año, cuando es el proceso de inscripción. Y siempre hay gastos temporales. Así es que otros gastos
sería quizás un tercer rubro. Y por favor, es fundamental que se eduque a los niños en una cultura del ahorro. Separe, aunque sea poquito, algo por ahorro, porque puede tener siempre un gasto imprevisto. Ese fondo de emergencia del cual tanto hemos hablado en esta serie es fundamental. Usted tiene que separar porque nadie sabe lo que va a ocurrir. Y siempre tenemos que tener un ahorro, ya sea para una oportunidad o para en caso de una emergencia. Puede ser médica, puede ser legal. Nadie está exento de problemas. Esta pandemia nos ha demostrado mucho eso. Así es que en esta breve reunión familiar, sus hijos van a estar bien orientados y bien capacitados porque usted primero reconoce a Dios como su sustentador y después reparte responsablemente el dinero que ha llegado a sus manos. Sus hijos van a ver en su ejemplo esta sabia administración y seguramente eso a la postre los va a hacer que usted prospere en todo. Querido acreedor, querido deudor, bueno, pues este fue nuestro capítulo número 11 que tiene que ver con los hijos y el dinero. Yo espero que este programa haya sido de grande bendición para todos ustedes. Yo soy Walter Hernández y esto fue Toma Chocolate y Paga lo que debes.